Muy buenos días, es un gusto poder saludarles nuevamente y estar aquí delante de la presencia primeramente de nuestro Dios para traerles en este día una palabra de bendición, una palabra que el Señor hoy quiere hablar a su pueblo, no solamente de vida eterna, sino a todo aquel que nos transmite en esta mañana a través de sus dispositivos, las redes sociales o de su pantalla, donde quiera que nos vean. El Señor hoy quiere hablarle a su pueblo una palabra poderosa que la verdad cuando yo la veía impactaba mi corazón y pensaba yo y decía, Señor, cómo eres bueno y cómo nos hablas, pero sobre todo cómo redarguyes en nuestro corazón, porque esta palabra no solamente creo que va a redarguir los corazones, sino también redarguyó el mío al momento de leerla. Y bueno, vamos a dar inicio, pero no sin antes darle el lugar que le corresponde a nuestro hermoso Espíritu Santo, que es el que va a hablar en esta mañana a todo aquel que nos ve, con una pequeña oración. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy Señor te ponemos en este lugar, Señor, hoy te damos la bienvenida, no solamente en esta casa, Señor, sino también en nuestros corazones. Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que seas tú, Señor, dando esa palabra, la palabra correcta, la palabra que tú quieres hablarle a tu pueblo, mi Dios, a todo aquel que nos está viendo, Señor, que sea tu Espíritu Santo usando, Señor, la vida de tu sierva, Padre, que seas tú, mi Dios, hablando esa palabra que va a impactar en el corazón y en la mente de cada persona, mi Dios, que seas tú obrando, haciendo los cambios necesarios, Padre. Espíritu Santo, entrónate en este lugar y toma ese lugar porque a ti te corresponde, solamente a ti, Espíritu Santo. Hoy me pongo en tus manos, mi Dios, y sé que la palabra que tú vas a traer, Señor, será de gran bendición. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra prédica de este día. Como les decía al principio, es un gozo, es una alegría el poder estar nuevamente aquí, transmitirles lo que hoy Dios quiere hablar a sus vidas. Y bueno, les comento que en estos días por los que hemos estado atravesando, pasando como humanidad, ¿verdad? Hemos estado viendo situaciones muy difíciles a nuestro alrededor. Hemos estado escuchando, sabiendo de personas que han fallecido a causa de esta pandemia que estamos viviendo, que la humanidad está viviendo, que mucha gente que conocemos incluso ha fallecido, persona que a lo mejor es nuestra familia o conocidos, vecinos, que alguna ocasión tuvimos contacto con ellos, pues ha fallecido a causa de esta crisis que está viviendo el mundo, ¿verdad? Que estamos viviendo como humanidad. Y la verdad que eso conmueve mucho el corazón de las personas, pero también nos hace reflexionar y nos hace pensar como cristianos qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué es lo que estamos nosotros actuando para que esa persona que se está yendo no se vaya sin Cristo. Esa persona que está muriendo no se vaya sin antes haber recibido la vida eterna, porque muchos de los que nosotros hemos conocido y ya han partido de esta tierra, no sabemos a qué lugar irán. ¿Por qué? Porque tal vez nunca se les habló de la palabra. Tuvimos la oportunidad y no lo hicimos. No tuvimos ese tiempo no quisimos o nos dio temor, pero bueno, a continuación vamos a leer un poquito sobre el profeta Jeremías. Este profeta lo encontramos en el libro de Jeremías. A este profeta se le atribuyen los libros de Reyes, el mismo libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones de Jeremías. Son 3 libros que se le atribuyen a este profeta y que los podemos encontrar dentro de nuestra Biblia, ¿verdad? Bueno, el profeta Jeremías fue un gran profeta de Dios que fue llamado a servir, como dice la palabra, desde el vientre de su madre. Desde ahí el Señor había hecho un llamado a Jeremías. Vamos a irnos un poquito al libro, vamos a leer en el libro de Jeremías, en el capítulo número 1, donde nos menciona ese llamado que tuvo Jeremías. Dice la palabra de nuestro Dios en Jeremías 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado.
Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. A partir del versículo número 4 empieza el llamado del profeta. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Vamos a leer hasta ahí. Ese fue el momento del llamado del profeta Jeremías. Dios le dio a Jeremías su llamado desde el vientre de su madre. Hablando un poquito de lo que es Jeremías, Jeremías significa Jehová levanta. Él es conocido en la palabra como el profeta llorón. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué es el profeta llorón? Él lloraba debido a que mostraba tristeza y angustia y llanto por la rebeldía del pueblo de Judá. No era por decir que era un profeta que era muy chillón o algo así, no, era porque en él había esa angustia de ver cómo el pueblo iba a ser enjuiciado por Dios, cómo el pueblo iba a padecer por el juicio que iba a venir sobre él por su desobediencia. Dios estaba llamando a Jeremías a dar un mensaje al pueblo de Judá, porque el pueblo se había desviado, había hecho lo incorrecto delante de Dios. Entonces, en el corazón de Jeremías había dolor, había angustia, y por eso él lloraba de angustia por ver el pueblo de Dios perdiéndose, por esa gran ira que iba a venir sobre el pueblo. Él había sido llamado para profetizar sobre el pueblo. Y más adelante, si nosotros estudiamos el capítulo de Jeremías, vamos a encontrar que la palabra profética fue dada, pero también fue cumplida. Dios cumplió esa palabra que le había dado a él, como muchas otras palabras que a veces Dios nos da y cumple también en nuestras vidas. Entonces, de ahí viene la palabra, ese es el significado de Jeremías, Jehová levanta. ¿Por qué? Porque Jehová lo levantó, lo llamó, le hizo un llamado. ¿Y desde dónde hizo el llamado? Dice que lo hizo desde el vientre de su madre, desde antes de que él naciera. Dios ya conocía a Jeremías, Dios ya sabía lo que le iba a dar a Jeremías. Ahora, ¿qué fue lo que le dio Dios a Jeremías? Le dio un llamado de profeta. ¿Qué significa la palabra profeta? Es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. El profeta es un mensajero de Dios que lleva la verdadera palabra y da testimonio de Dios. Ese es un profeta. A eso lo constituyó Dios a Jeremías, a llevar la palabra, el mensaje. Un mensaje, pero era claro que aquí en la situación de Jeremías era un mensaje pues de dolor, porque pues era el juicio que iba a venir sobre el pueblo de Judá por su rebelión. Esa era la palabra que él le había dado a Jeremías, que fuera y profetizara qué es lo que iba a suceder con el pueblo de Judá. Pero a continuación vamos a ver 4 puntos importantes o 4 características de ese llamado que Dios le hizo a Jeremías, porque no solamente Dios le habla a Jeremías, desde los tiempos antiguos hasta ahora Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a que vayamos y llevemos un mensaje, pero no va a ser no solamente es cualquier mensaje. El principal mensaje al que estamos llamados nosotros es a llevar el mensaje de salvación. Ese es el principal mensaje por el que todos en esta tierra hemos sido llamados. El principal mensaje es el de salvación, de dar a conocer a Jesucristo. Pero vamos a ver entonces cómo podemos nosotros aplicar esas características a nuestra vida. Porque todos, como se los decía,
hemos sido llamados a llevar el mensaje de salvación. Y con la misma autoridad que Dios le dio a Jeremías, también la pone Dios en nosotros. La autoridad Él nos las da, pero nosotros tenemos que tomarla, tenemos que apropiarnos de esa autoridad, tenemos que creerla. Hoy Dios la ha depositado en todo aquel que le cree, en todo aquel que camina en la verdad, en todo aquel que lleva los mandamientos, que cumple con su palabra, que ha creído en su Hijo Jesucristo. A todo aquel le ha dado la autoridad para llevar la palabra, le ha dado la autoridad para llevar el mensaje de salvación. Y en estos tiempos Dios está llamando a su iglesia a levantarse, a ser esos Jeremías que se levanten, al que Jehová levanta. Nos está llamando a no estar en la comodidad, sino cumplir con tu misión, la misión que Dios nos ha encomendado, con el llamado, con tu ministerio. A mucha gente que nosotros vayamos y le hablemos a la gente que está muriendo sin Cristo, a que no se vayan de este mundo sin haber reconocido a Jesucristo como su Salvador. La verdad que cuando Dios me daba esta palabra y decía yo, Señor, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy trabajando en el llamado que tú me diste? Estoy siendo obediente y estoy llevando la palabra como lo hiciste con Jeremías, que le hablaste y él fue y siguió la instrucción. Tal vez en su momento él puso peros y decía, no puedo por esto, no puedo por lo otro. Pero ¿qué hizo al final? Obedeció y compartió lo que tú le habías puesto a él en sus labios para hablar. Asimismo con nosotros. Esto tocaba en mi corazón y me decía, Señor, ¿qué estoy haciendo yo por esas personas que ya no están? ¿Qué hice yo en algún momento por esas personas que han partido de esta tierra? En algún momento les hablé. En algún momento fui y les dije, Dios te ama. Dios quiere tratar contigo. Dios tiene un mensaje de salvación para tu vida. Dios no quiere que te pierdas, sino que vengas al arrepentimiento y que goces de la vida eterna. ¿Qué estoy haciendo o qué estamos haciendo, hermanos? Hemos aceptado el llamado, pero lo estamos cumpliendo. Tal vez yo pude haber aceptado, bueno, Dios me llamó, pero estoy cumpliendo realmente con ese llamado. Realmente he llevado por obra la palabra de nuestro Dios y la estoy compartiendo. Bueno, pues vamos a ver las características del llamado de Jeremías. La primera de ellas, al principio les platicaba y les decía que Dios es quien hace el llamado a nuestras vidas. Él nos llama. Jeremías 1, del 1 al 5, lo volvemos a leer y es lo que nos dice, donde está el llamado de Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías dio palabra Dios dio palabra a Jeremías, le hizo un llamado, pero le dijo que desde que él estaba en el vientre de su madre, desde antes, ya lo había llamado. ¿Por qué? Porque ya lo conocía. Dios nos conoce a ustedes desde mucho antes, a ustedes y a mí. Dios nos conoce desde antes que nos forme en el vientre de nuestra madre y nos llega a hacer un llamado en algún momento de nuestra vida. Algunos tal vez nos los hacen en la niñez, otros a lo mejor en nuestra etapa de juventud, otros en la edad adulta, pero el Señor ahí está siempre, hablándonos, haciendo ese llamado hacia nosotros. Yo les puedo compartir que el Señor a mí me llamó a una edad de 8, 9 años más o menos que tengo conciencia, pero bueno, en ese momento yo no entendía lo que era un llamado de Dios. Era yo tan solo una niña que no sabía y por circunstancias de la vida no proseguí, sino que me desvié. No acepté a lo mejor al momento el llamado que Dios me estaba haciendo de ir y seguir en sus caminos, de llevar la palabra, de escucharlo y de conocer a Jesucristo más en mi vida. No tuve esa oportunidad en ese tiempo. Hasta llegar a los 25 años, en una edad ya adulta, fue donde el Señor vino y volvió a llamar nuevamente a mi vida. Y fue ahí donde yo entendí que Dios tenía algo en mí, que Dios ya me había asignado algo. Y hasta hace poco fue que el Señor me asignó un ministerio y me dijo, para esto te he llamado. A todos, Dios en algún momento de nuestra vida nos habla. A todos en algún momento de nuestra vida nos llevan el mensaje de salvación.
desde un pequeñito hasta una persona adulta que ya está a lo mejor en una edad ya muy avanzada, pero Dios nos habla. No podemos negarnos o no podemos decir, no, a mí Dios nunca me ha hablado, porque no, hermano, no es así. Dios en algún momento de nuestra vida llega y toca la puerta de nuestro corazón, llega y toca nuestra vida, toca nuestros pensamientos, toca nuestro corazón. En algún momento tú y yo fuimos llamados, pero así como fuimos llamados, también ahora a nosotros nos toca llevar la palabra y compartirla. Así como Jeremías lo hizo, ahora nos toca a nosotros también obedecer el llamado que Dios ha puesto en nosotros. Tú y yo hemos sido llamados para compartir el evangelio y nos los hemos reservado. Nos hemos quedado callados, no hemos dicho nada. Y por causa de eso, muchas almas se están perdiendo. Muchas almas están muriendo sin Cristo en estos momentos. No han conocido al Señor. No han conocido a Jesús en sus vidas. Muchas almas se están perdiendo. Pero hoy Dios quiere que tú y yo volvamos y nos encaminemos y busquemos la manera de compartir el evangelio. Busquemos la manera de hablarle a la persona. Tenemos muchas áreas de oportunidad en nuestras vidas. Tenemos mucha gente a nuestro alrededor a la que le podemos compartir el mensaje de salvación. Están nuestros vecinos, están nuestros familiares, las personas que nos topamos. Y si no lo podemos hacer a través de ese medio, ahorita Dios nos ha dado muchas herramientas. A través de un mensaje, a través de un audio, a través de un video, de una llamada. Dios ha puesto muchas cosas para que nosotros vayamos y compartamos ese mensaje. Y bueno, dice que el propósito de Dios es que vivamos también conforme a su voluntad. Cada uno de nosotros tiene un propósito en esta vida, tiene un llamado por Dios, tiene algo asignado, pero sobre todo que vivamos conforme a su voluntad, temiendo y andando en sus mandamientos, viviendo en la santidad que Él requiere, como lo dice la palabra en Romanos 8:28. Vamos a leer lo que nos dice Romanos 8:28. Y dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros que hemos sido llamados por Dios, tenemos un propósito. No nada más estamos aquí en la tierra o fuimos llamados por Dios para que, bueno, ya te hice salvo, ya eres salvo y ahí vas a estar ya, te ganaste la vida eterna. No, todos tenemos un propósito en nuestra vida. Hemos sido llamados para algo. Hemos sido llamados para servir, porque ese es el mensaje, llamados para servir. A eso nos ha llamado Dios. Y no le vamos a servir a cualquier Dios, le vamos a servir a nuestro amado, al Rey de Reyes y Señor de Señores. A eso hemos sido llamados, hermanos, a vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y sabemos cómo es la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Jeremías, usted y yo tenemos un plan de vida diseñado por Dios, pero muchas veces, ¿sabe qué pasa? La apatía, la carnalidad, la pereza, la falta de identidad como hijo de Dios no permite que avancemos. No permite. Esos son tropiezos que encontramos y que ponemos, excusas que ponemos para hacer y atender el llamado que Dios nos hizo. No permiten que ese propósito se cumpla en nuestras vidas, que ese plan divino se cumpla en nosotros y se lleva a cabo. Vivimos bajo nuestra propia voluntad, tratando de agradarnos a nosotros mismos y no agradando a Dios, dejando la voluntad de Dios a un lado. ¿Y qué hago? Y digo, mejor hago mi voluntad y no hago la de Dios. Vivo en desobediencia. Jeremías no fue desobediente. Jeremías obedeció al llamado de Dios. Tal vez en su momento puso excusas que vamos a ver en este momento, pero cumplió, hasta el final cumplió ese llamado que Dios le había hecho. Usted y yo cumplamos con ese llamado, cumplamos con lo que Dios quiere, el propósito de nuestras vidas en esta tierra, porque no estamos y existimos porque sí,
sino porque hemos sido llamados para servirle a Dios. Hemos sido llamados para cumplir la voluntad de nuestro Dios, no mi propia voluntad, sino la de Él. Dice Romanos 12:12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y creer que Dios nos ha llamado desde antes de nacer para hacer su voluntad. Dios ya nos conocía desde ahí y ya había determinado darnos a nosotros dones, talentos, a cada uno, ministerios incluso. El Señor nos ha llamado y nos ha dado ministerios que están ahí, que Dios los ha depositado. Pero ¿qué pasa? Que a veces por nuestra apatía, por nuestra dejadez no hemos llevado a cabo, no le hemos echado las ganas, no hemos querido levantarnos como lo hizo Jeremías, que Jehová levantó, no hemos querido hacerlo. En algún momento de nuestra vida Dios le llamó a usted para darle lo que había diseñado para su vida. Como yo le decía desde antes, pudo haber sido en la niñez, en la juventud, en la edad adulta. No sé en qué momento, pero Dios ya le había llamado. A Jeremías lo conoció desde el vientre, desde antes de que naciera, de que lo formase en el vientre de su madre, y le hizo el llamado en su juventud. Pero él decía, es que soy un niño, es que no podré hacerlo. Pero vamos a ver qué Dios hace en nuestras vidas para que nosotros lo podamos cumplir. Y otra de las características que vamos a ver es que Dios nos capacita. Dios lo capacita a usted y a mí para poder llevar el mensaje. A Jeremías Dios lo capacitó. Vamos a ver lo que dice el versículo número 7 de Jeremías 1. Dice, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Quién lo está enviando? Dios. ¿Quién lo va a capacitar? Dios. Dios lo va a capacitar a usted y a mí para hablar. Dios no nos va a decir, bueno, ve y ya, habla lo que tú quieras. No, el Señor nos va a capacitar. Muchas veces, ¿qué pasa en el ser humano o en el cristiano? Que dice, es que no, yo no estoy capacitado para ir a hablarle a alguien, necesito terminar mi escuela de liderazgo o necesito que me instruyan aún más para que yo pueda compartir el evangelio. Necesito a lo mejor, no sé, ser instruido por mis pastores para que yo pueda ir y cumplir con la palabra que Dios me ha mandado. A veces ponemos excusas. O soy inmaduro. Aún no tengo la edad correcta para predicar el evangelio. Aún no la tengo. Es que, es que me da pena. Es que no sé qué palabras voy a darle a la persona. No, hermanos, Dios te instruye, Dios te capacita, pero tienes que creerlo. Tienes que apropiarte de eso y creerlo. Que Dios te va a dar la palabra, que Dios va a usar tu vida, que Él va a capacitar tu mente. Si tú tienes falta de sabiduría, dice la palabra, pídala al Señor. Si tú tienes falta de entendimiento, pídesela al Señor y Él te la va a dar. Él te va a instruir. Si Él te hizo un llamado, Él te va a dar las herramientas necesarias. Él te va a poner también a la persona correcta a la que tú le tengas que hablar, aquella que tú le vas a dar el mensaje de salvación. Pero no te quedes callado, hermano. No te quedes callado. Les comparto. Hay un pequeño testimonio, ¿verdad? Hace unos días, una hermanita, un familiar, mío, me envió un mensajito. Yo he orado por ellos. La verdad que el anhelo de mi corazón siempre ha sido que ellos reciban a Jesús en su vida, que ellos cambien su manera de pensar y de vivir. Y me dio mucha alegría un mensaje que ella me compartía, este familiar mío, y me decía, gracias por ser parte de mi familia. Gracias porque has orado por nosotros, has orado por mí. Gracias porque sé que Dios está empezando la obra en mi vida y a partir de hoy he decidido cambiar. Mi vida va a ser otra porque he decidido aceptar a Jesús en mi corazón.
Gracias te doy por eso. Y la verdad que me llenaba de gozo el escuchar y leer esas líneas de parte de, pues es una cuñada mía, esposa de un hermano, y la verdad que me conmovió mucho. Yo dije, Señor, eres tú el que lo hace. Tú solamente me das las palabras para hablarle y para decirle, y tú te encargas de hacer la obra. Tú te encargas de tocar el corazón. Tú eres quien lo hace, Señor. Y la gloria es para ti, porque no es para mí, es para ti, mi Dios, porque tú has transformado ahora ya su corazón y su mente. Has cambiado la manera de pensar de ella. Te has encargado. Pero he llevado el mensaje de salvación a su vida y ella ha aceptado a Jesús ahora. Y qué hermoso, es un gozo, la verdad. Es una alegría el poder leer esas líneas que ella me escribe y que me dice, yo quiero ser diferente, quiero cambiar. Y sé que Dios me va a ayudar a hacerlo, que Dios me va a enseñar, porque hasta eso ella me decía, Dios me va a enseñar. Imagínense, está conociendo, es una bebé, apenas está conociendo y ella me dice, Dios me va a enseñar. Entonces nosotros que ya tenemos años en el evangelio, imagínense que digamos, no, pues es que pues no estoy capacitado para compartir la palabra. Claro que sí, Dios te capacita, Dios te enseña, Dios te instruye para que lo hagas. Lo hizo con Jeremías y lo va a hacer contigo, lo hace conmigo, con todo aquel que desea ser tomado por Dios, con todo aquel que responde al llamado que Dios le ha hecho. Dios en estos tiempos está llamando a su iglesia a que no nos quedemos sentados, que no nos quedemos ahí en esas cuatro paredes en nuestro hogar encerrados, sino que compartamos el evangelio verdaderamente. Ponemos muchas excusas actualmente y ¿qué decimos? Es que la iglesia está cerrada. En estos tiempos, nuestra fe va a ser probada. Si realmente continuamos o nos estancamos. Nuestra fe está siendo probada en estos tiempos, hermanos. Dios está viendo si realmente estamos cumpliendo con el llamado que nos ha hecho, que no ponemos excusa para compartir la palabra. Que decimos, bueno, es que ahorita la iglesia está cerrada, porque desafortunadamente las iglesias han sido cerradas, pero la palabra no ha sido cerrada, la palabra ahí está. El mensaje de salvación no ha sido cerrado, el mensaje de salvación está vigente hasta el día de hoy. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario está vigente hasta este momento. No ha pasado, no por el hecho de que la iglesia se cerró, ya no se va a transmitir la palabra, ya no se va a llevar el mensaje de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es ahora cuando nosotros tenemos que ir y predicar aún más la palabra. ¿Por qué? Porque mucha gente se está muriendo, muchas almas se están perdiendo y sin haber conocido de Jesús. Jeremías pensaba que él aún era inmaduro. Decía, es que soy niño. Lo pensaba y lo decía para dar la palabra. Creía que por ser joven no iba a poder expresar lo que Dios le había mandado hacer. Y así es como muchos de nosotros nos vemos. Y me incluyo, porque hasta yo también lo he dicho. Yo también lo he pensado. A veces y digo, es que necesito capacitarme más para ir y compartir el evangelio. No, hermanos. Dios te capacita. Dios te instruye para hacerlo. Lo hizo con Jeremías y lo hace con nosotros el día de hoy. El Señor está vigente en todo momento. Desde ayer, hoy y siempre va a estar Él ahí. Nosotros creemos y estamos en un error al decir de que no podemos hacerlo. De que estamos esperando a que venga nuestro liderazgo y nos enseñe cómo poder hacerlo. Ve y habla. Di lo que tengas que decir porque el Señor te va a instruir, el Señor te va a dar la palabra. Es Él quien va a usar nuestros labios para decirle a las personas que están a nuestro alrededor lo que Él quiere hablarles. Nosotros tal vez nos vemos como niños, pero Dios nos ve como instrumentos poderosos en sus manos. Créalo, crea que así no lo ve Dios a usted, así me ve Dios a mí, como ese instrumento poderoso en las manos de Él. No solamente me está viendo como un inmaduro o como un niño. Tal vez yo estoy actuando así, pero Dios no me ve así. Dios no vio así a Jeremías, no lo vio como un niño. Y bueno, aparte de ese pequeño testimonio que les compartí, les quiero dar un testimonio de una hermana de una iglesia que nos daba, de aquí mismo, perdón, de nuestra iglesia que nos daba hace unos días y que la verdad fue un testimonio pues hermoso el ver lo que Dios hace
cómo obra en la vida de las personas. Hace unos días una hermanita de la iglesia nos compartía de que ella en su trabajo es la única cristiana. Todos sus compañeros que la rodean ahí en donde ella labora, pues no son cristianos. Ella es la única. Pero sin embargo, ella, ¿saben qué hace? Cumple con la misión, cumple con el llamado que Dios le ha puesto a su vida y comparte con sus compañeros la palabra. Les habla de las historias de la Biblia. Ella nos decía, nos compartía de que les daba testimonios de las cosas que Dios hace, de los milagros que Jesús hizo, ha hecho y seguirá haciendo, porque Jesucristo siempre va a obrar en nuestras vidas. Entonces ella les comparte a sus compañeros de trabajo. Ella no se reserva, ella cumple con el llamado que Dios le hizo. Y entonces nos estaba diciendo ella de que últimamente ha notado que sus compañeros de trabajo se conectan en las transmisiones de nuestra iglesia, ven las prédicas y que algunos de ellos se interesan por conocer más de Dios, se interesan por conocer más de la palabra e incluso algunos de ellos están conmovidos por lo que Dios hace, por los testimonios que ven, por las cosas y las maravillas que Dios hace en la vida de las personas. Ven los testimonios y se quedan sorprendidos. Pero ¿saben por qué? Porque ella ha soltado la palabra, la ha dado, ha cumplido con ese llamamiento que Dios le hizo. No se lo ha reservado. Ha dado testimonio de hija de quién es. Ha dado testimonio del Padre que ella tiene. Ha compartido. Y Dios se está encargando de llevar y dar el fruto. Dios se está encargando de tocar el corazón de esos compañeros de mi hermana. Dios se está encargando de obrar en la vida de cada uno de ellos y lo va a hacer aún más todavía. Ellos van a poder ver los milagros, los prodigios y las maravillas que nuestro Dios hace. Pero nuestra hermana ha cumplido, está cumpliendo con todos los que están a su alrededor. No se ha quedado callada y no ha dicho, es que soy inmadura, es que soy una niña aún. Me falta a lo mejor alimentarme más para que yo pueda compartir. No, hermano, no le falta compartir, no le falta más para poder compartir. Usted puede hacerlo, usted que ya conoce a Cristo, usted que ya recibió a Jesús como su Salvador, puede compartirlo como lo hizo ella. Qué hermoso testimonio. Yo cuando lo leía me quedaba impactada, sorprendida, pero también en mi corazón se hacía así porque digo, Señor, qué bonito es ver el fruto que está llevando lo que tu hija está haciendo. Qué hermoso es ver que se suelta la palabra y tú haces las cosas, Señor, porque eres tú quien lo hace. Eres tú quien está tratando en el corazón de esos compañeros de mi hermana. Y lo harás no solo con ellos, sino con todos los que están a nuestro alrededor, siempre y cuando nosotros hablemos, siempre y cuando nosotros vayamos en obediencia y cumplamos con nuestro llamado. Yo te invito, hermano, tú que me ves a través de las redes, a través de tu dispositivo, si Dios te ha hecho el llamado, porque te lo ha hecho, ve y comparte la palabra, comparte el evangelio, comparte a Jesucristo donde quiera que tú estés. Ahí donde tú estés, en tu trabajo, e incluso en tu casa, si vas a algún lugar y te encuentras con alguna persona, comparte el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio es el que transforma nuestras vidas, es el que va a transformar la vida de tus compañeros de trabajo. El evangelio, que es Jesucristo, va a transformar la vida de todo aquel que recibe a Jesús en su corazón. Ese evangelio de salvación. Te invito a que compartas la palabra como lo hizo mi hermana. Es un hermoso testimonio que ella nos daba y ver los frutos, sobre todo eso, los frutos que ella está dando, ¿verdad? Pero también otra cosa importante que veía yo ahí es el testimonio de uno como cristiano, el testimonio mío, el testimonio de todos, de mis hermanos. Ese también es el que impacta en la vida de las personas, que nos ven diferentes, que ya no somos las mismas personas, que ahora ven otra persona en nosotros, ven a Jesucristo, que así nos vean a nosotros, que así te vean a ti como cristiano, como hijo de Dios, porque el testimonio impacta, hermano. El testimonio de mi hermana también ha impactado en el corazón de ellos,
porque como nos decía, ella es la única cristiana en medio de todos ellos. Y qué alegría, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios en Hechos 13:47. Vamos a leer lo que nos dice. Porque así nos ha llamado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dios nos ha llamado a ser luz para aquel que no conoce a Jesucristo. Nos ha llamado para llevar la palabra de salvación hasta lo último de la tierra, hasta lo último, hasta donde nosotros podamos llegar, hasta ahí podemos llevar la palabra. Qué hermoso dice esta palabra de Hechos 13:47. Y bueno, vamos a continuar con las características del llamado de Jeremías. Y esta otra característica, que es la tercera, es que Dios va contigo. Dios va contigo, hermano. Créelo. Cree que Dios te acompaña cuando vas a dar la palabra. Jeremías 1:8 nos dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No temas, hermano. Cuando vayas a dar la palabra, no temas. No tengas miedo, no tengas angustia. Tal vez Jeremías en ese momento sintió angustia, miedo, porque decía, bueno, ¿y si estos me matan por el mensaje que voy a llevar? Por la palabra que les voy a dar, porque era una palabra de juicio, era una palabra fuerte que Dios estaba dando para el pueblo de Judá. Pero Dios le dijo, no temas, porque yo estoy para librarte. Muchos de nosotros a veces tenemos ese temor, tenemos temor a hablar. ¿Qué pensamos? Es que, pues, no sé, me da pena o tengo temor porque a lo mejor ese conoce más la Biblia que yo o conoce más la palabra que yo. Me da miedo. O me da miedo de la reacción que vaya a tener al momento que yo le diga, Jesucristo te ama y Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Jesucristo te va a dar la vida eterna. Tal vez nos da miedo, nos da temor, pero Dios nos dice en este momento, no temas, yo estoy contigo. Jeremías sufrió de ansiedad, sufría de pensar en cómo iba a llevar el mensaje. Sufría y tenía temor en su corazón. Dice que pensaba en que cómo les daría a ese pueblo el mensaje que Dios le había puesto. Sin embargo, Dios le dijo, no temas porque yo estoy contigo. Y él mismo lo iba a capacitar para que cumpliera con el llamado. Dios promete estar siempre con nosotros, pero si permanecemos con fe, en fe, Él jamás nos va a abandonar. Así como lo hizo con Moisés también. Les voy a nombrar una larga lista de personajes de la Biblia. Josué, Daniel, muchos más personajes con los que Dios siempre estuvo, que a lo mejor tenían temor de ir y de hacer las cosas. Moisés tenía temor de presentarse delante de Faraón, pero Dios le dijo, no temas. Él decía, es que yo soy tartamudo, no sé hablar. Y le dijo, yo pondré las palabras en tu boca, yo haré que tú hables. Con Josué le dijo, no temas, esfuérzate y sé valiente. Esforcémonos también como Josué, seamos valientes para predicar el evangelio, seamos valientes para llevar el mensaje de salvación. Como Daniel, muchos de ellos, esos personajes que Dios llamó, que hizo ese llamado, tal vez en su momento tuvieron temor, pero sin embargo fueron obedientes, obedecieron a su llamado y cumplieron hasta lo último. Había temor, a lo mejor en su corazón, de decir qué me va a pasar, a lo mejor me van a matar por llevar la palabra, por hacer esto. En la actualidad, hasta el día de hoy, muchos son perseguidos por causa de eso, muchos. Pero sabemos que tenemos una bendición al llevar la palabra, que no debemos temer porque Dios va con nosotros. Dice Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cuándo va a estar Dios con nosotros? ¿Solamente en un momento? No, hermanos. Dice la palabra, todos los días hasta el fin del mundo.
La presencia de Dios y su Espíritu Santo, mientras nosotros andemos conforme a su voluntad, va a permanecer con nosotros. Nos va a acompañar, nos va a guiar en todo momento. Hermanos, no debe haber temor en nuestro corazón para compartir la palabra. En ocasiones dudamos y entra el temor en pensar, los que yo les decía hace ratito, que a lo mejor la persona a la que le voy a compartir pues conoce más que yo. Pero usted ya cumplió, usted vaya y suelte la palabra y diga, Dios me ha mandado a decirte esta palabra, a comunicarte un mensaje importante para tu vida. Y hágalo sin temor alguno. Diga, no tendré temor para hablar porque Dios está conmigo. Él me guía y me acompaña y Él me enseña, pero sobre todo, Él es el mismo que estará hablando a través de mis labios. Su presencia siempre me acompaña y su Espíritu Santo me ayuda en el nombre de Jesús. Y me levanto sin temor para dar la palabra por la fe que yo tengo en Él. Amén. Levántese, hermanos, sin temor alguno, que no haya miedo en su corazón, que no haya ese temor por compartir el evangelio, porque hemos sido llamados. Recuérdelo, llamados para servir. A eso hemos sido llamados. Esta prédica el Señor me la dio después de un sueño que yo tuve. Y les quiero platicar. Tuve un sueño muy feo, la verdad. Cuando me desperté de ese sueño, yo dije, no, yo no voy a predicar esta semana. No, le diré al pastor que predique él, pero yo no voy a predicar porque a lo mejor tengo que trabajar aún más en mi vida. Porque el sueño que tuve me entró temor y dije, no voy a predicar. Y bueno, me recosté, volví a abrir mis ojos, volví a cerrar mis ojos y mientras volví a tomar el sueño, el Señor me hablaba y me decía, Jeremías, llamados para servir. Wow, cuando me levanto y me voy a leer la palabra Jeremías y dije yo, Señor, yo me estoy rehusando a llevar tu palabra, me estoy rehusando al llamado que me estás haciendo y mira cómo me estás hablando tú. ¿Me puedo negar a hacer lo que me has mandado a hacer? No puedo, Señor. No puedo negarme. No puedo dejar de hacer y de cumplir con el llamado que tú ya has puesto a mi vida. No puedo, porque tengo que caminar en tu obediencia. Tengo que cumplir con lo que tú me has mandado, Señor. Y si esa es la palabra que tú quieres darle a tu pueblo, no solo de vida eterna, sino a todo aquel que nos está viendo, hay que llevarla, Padre. Hay que llevar la palabra. Yo sé que la palabra que hoy Dios está hablando a sus vidas es de poder. Es una palabra que va a traer cambios a nuestra mente. Que todo aquel que nos está viendo va a tomar la decisión de cambiar su mentalidad. Va a tomar la decisión de cumplir con el llamado y el propósito que Dios ha puesto en cada uno de ellos. Esto va a cambiar, hermanos. Esta palabra va a cambiar. Así como lo hizo conmigo, porque yo sentí en ese momento que el Señor me estaba jalando las orejas. Sentí y me quedé asombrada. Yo dije, Señor, ¿cómo me hablas? O sea, que me has dicho que me has llamado a servir y yo me estoy rehusando a hacerlo. Yo decía, no, yo no voy a predicar. Pero es tu voluntad y no la mía, mi Dios. Es tu voluntad la que yo tengo que hacer. No lo que mi voluntad quiera hacer, sino lo que tú quieras hacer en mí. Amén. Y bueno, como última como cuarta y última característica del llamado de Jeremías o del llamado que Dios nos hace a nosotros, es que Dios te respalda. Amén. Dios nos respalda, hermanos. Cuando nosotros vayamos y soltemos la palabra, siempre va a estar ahí su Espíritu Santo respaldándonos. Dice Jeremías 1:9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Qué hermoso que el Señor ponga las palabras correctas en nuestros labios, como lo hizo con él. Dios capacitó a Jeremías y lo ungió como profeta. A él le asignó un ministerio, le dio un llamado especial. Él iba a ser profeta. A nosotros el Señor también tiene algo asignado para nosotros. A todos el Señor nos ha llamado.
Pero ¿saben qué? Él le puso las palabras en sus labios. Él iba a hablar lo que Dios quería hablarle a su pueblo, al pueblo de Judá. Y así es como Dios actúa hoy. Actualmente así Dios trabaja. Él usa nuestros labios. Él pone las palabras adecuadas. En este momento Dios es quien está hablando a través de mi vida. Su Espíritu Santo es el que está soltándole la palabra correcta a ustedes, a todo el que me está viendo. No soy yo, es el Espíritu Santo, es Dios mismo poniendo esas palabras. Yo así lo creo. Yo creo que el Señor es quien solamente me está usando mi vida, está usando mis labios, pero quien está dando la palabra es nuestro Dios. Él es el que está hablando a su pueblo y el que en este momento le está diciendo: levántate al llamado que te he hecho. Levántate y lleva la palabra. No te quedes estancado. Levántate, pueblo. Escucha, ve, escudriña la palabra y ve el mensaje que tienes que llevar. Levántate, iglesia. No te quedes ahí enclaustrado en tu casa. No te quedes ahí esperando que las puertas del templo sean abiertas. No, ve y habla. Ve y lleva a Jesucristo. Lleva el mensaje a los que se están perdiendo allá afuera, a los que ahorita en este momento por la crisis que estamos viviendo están muriendo sin Jesús. Lleva la palabra. Deseo de todo corazón que esta palabra toque tu vida, toque tu corazón como lo hizo conmigo y redarguya sobre todo de lo que estamos haciendo, de en qué nos estamos quedando. Me estoy detenido ahí, mi llamado se ha detenido. El propósito que Dios me dio, está detenido el propósito. ¿O estoy avanzando? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Hemos atendido el llamado que Dios nos ha hecho. Recordemos que Dios nos respalda. La palabra nos va a respaldar en todo momento. Ahí va a estar Dios soltándola. Él es el que va a llevar. Nosotros la damos y Él va a hacer lo demás. Él dará el fruto. Él es el que lo va a hacer. Amén. En aquellos tiempos, Dios llamó a Jeremías para llevar, se los platicaba en un principio, el mensaje duro al pueblo. Los llamó a arrepentirse de su maldad. Se habían desviado del camino del Señor. Se habían desviado y les estaba exhortando a que ellos se arrepintieran de su mal proceder, a cambiar sus valores, su manera de pensar. Él tenía una misión grande, porque no solamente era el vecino, no solamente era su familia, era un país al que tenía que hablarle. Hubo quienes lo rechazaron y así va a ser con nosotros. Va a haber quienes nos rechacen, va a haber, pero nosotros estamos cumpliendo, no importa. Jeremías fue hasta encarcelados y les voy a decir que a lo mejor ninguno se convirtió de lo que Dios estuvo hablando a través de su vida, pero él cumplió el llamado. Él cumplió. De lo demás el Señor se encargó. ¿Por qué? Porque el pueblo era tan necio que no quiso arrepentirse, pero hoy tenemos la misericordia de Dios. Hoy tenemos el tiempo, hoy estamos en el momento, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Hoy nos habla el Señor a lo mejor con amor, con lazos de amor. Dios antes era un Dios duro, hablaba de una forma dura, pero hoy con Jesucristo, Dios nos habla a través de Él con amor y nos dice: ven, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de lo que has hecho y cambia tu vida, cambia tu manera de vivir, de pensar, de actuar, cambia, sé diferente, obtén la vida eterna. Qué hermoso es que sentir esa satisfacción de que si a lo mejor alguna persona de las que ya no están en este momento, pero que si nosotros le hablamos en su debido tiempo de Jesucristo, de la salvación, ahora estén en la vida eterna, estén durmiendo para cuando el Señor nos llame a gozar de esa vida. Qué hermoso es saber eso, que aunque a lo mejor ya aquí no los vemos en la tierra, pero que ahorita en esos momentos están durmiendo, pero que ya la vida eterna la van a recibir cuando sean otra vez despiertos sus ojos. Qué bonito es eso, hermanos. Amén. Jeremías se aferró a la tarea que le fue asignada, a pesar del rechazo y de la persecución, pero fue un líder fuerte,
con compasión por el pueblo y por la dureza de su corazón. Él tenía compasión del pueblo y por el juicio que iba a venir sobre ellos, pero estuvo firme por la fe que había en él y él estuvo haciendo en todo tiempo, en todo momento lo correcto. Siempre se manejó haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Tal vez al principio de su llamado él ponía excusas, pero sin embargo cuando Dios le dijo, vas a hacer esto porque yo te voy a usar y yo voy a poner las palabras en tus labios, él cumplió, obedeció con el llamado. Dios hoy está llamando a los líderes también, a todo aquel que ha recibido a Jesús, a que vayamos y compartamos la palabra, a ser esos Jeremías llorones con compasión, hermanos, que nuestras entrañas se conmuevan, que haya compasión en nosotros por las personas que están muriendo sin Cristo, por las que aún podemos ir y rescatar, por las que Jesús puede rescatar a través de nuestras vidas, de nuestros labios, a través de lo que nosotros le llevemos, de ese mensaje. Hoy es el día en que el Señor está hablándole a su iglesia, en que le dice, levántate, no importa que seas un llorón, como lo fue Jeremías, pero ve y lleva la palabra, lleva el mensaje, ten compasión por el que está allá afuera, por el que se está perdiendo a causa del pecado, por el que aún no se ha arrepentido. Si usted no tiene compasión, pídasela al Señor. Dígale, Señor, pon en mis entrañas compasión por el perdido, por el que está a lo mejor en estos momentos en la droga, en el alcoholismo, en la prostitución, por tantas cosas que hay, el homosexualismo, por todo eso que hay allá afuera. Pídale al Señor compasión por las almas, que su corazón arda por llevar el mensaje, que su corazón esté el deseo ferviente de decir, yo hoy quiero predicar a Jesús. Yo hoy no quiero que esa vecina que tengo aquí al lado se vaya a perder, se vaya a morir y su alma no sé a dónde vaya a parar, porque yo nunca tuve el valor de hablarle de Jesús. Yo nunca tuve el valor de cumplir con el llamado que Dios me hizo. Me excusé y dije, no tengo tiempo para hacerlo. No seamos egoístas. Una vez lo hicieron con nosotros, ahora nos toca a nosotros llevarlo. Ahora nos toca a nosotros compartirlo. Y así como nosotros un día fuimos salvos, los que están allá afuera también tienen la oportunidad de serlo. Pero ahora le toca a usted y a mí llevar el mensaje de salvación. Amén. Dios está diciendo, levántate y lleva mi mensaje. Dios te está diciendo, yo usaré tus labios, no importando tu edad, porque no importa la edad, hasta incluso un niño puede llevar el mensaje de salvación. Un pequeño, un adolescente, un joven. La Biblia nos muestra de personas que eran niños y que cumplieron con el llamado que Dios les había hecho. Lo hicieron. Y si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no podremos hacerlo? Nuestros hijos, enseñémosle a nuestros hijos a compartir el evangelio, a decirle a nuestros pequeños, si tú a lo mejor en el idioma de su niñez, decirle a otro pequeño, reciba a Jesús en tu corazón, porque los pequeños también tienen que recibir a Jesús en su corazón. Desde el más pequeño hasta el anciano, ya el que está a lo mejor en sus últimos años de vida que Dios le dé. Todos, hermanos, todos hemos sido llamados en algún momento y hemos sido llamados a compartir la palabra. Amén. El Señor está con nosotros. Dice, no temas porque yo estaré contigo siempre. Les voy a compartir Efesios 4:23 que dice, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Dios hoy quiere que nuestra mente cambie. Dios hoy nos está llamando a cambiar de mentalidad, a no seguir en el mismo lugar, estancados, sentados. Dios nos está llamando, hermanos, en este momento al arrepentimiento. Dios te llama a ti, ahí donde estás, a que te arrepientas en este día. Que así como Dios llamó a Jeremías a servirle, también lo ha llamado a usted. Me ha llamado a mí. Nos ha llamado, hermanos.
para servirle. ¿De qué manera le voy a servir? Compartiendo el mensaje de salvación, compartiendo a Jesucristo. Ese es el mejor mensaje que nosotros podemos darle a la humanidad. A decirles que Jesús murió en la cruz del Calvario un día, que derramó toda su sangre preciosa por amor a la humanidad, y que solo a través de Él es como nosotros tenemos la vida eterna. Que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios por haber pecado, pero un día Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que hoy tuviéramos la salvación, para que hoy obtuviéramos la vida eterna. Hoy Dios nos está llamando al arrepentimiento, hermanos. Hemos sido llamados a servir, no a estar sentados. Hemos sido llamados a llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dejó a su Espíritu Santo para guiarnos, para instruirnos. Si a lo mejor no sabemos cómo hacerlo, pidámosle al Espíritu Santo la guía, la dirección para hacer lo correcto. Y que Él sea quien nos muestre a esa persona que en estos momentos está necesitando ese mensaje. Que Él nos muestre la persona que Él quiere que sea salva. Pero Dios dice que Él le hace el llamado a todos, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos, hermanos. Ahí donde tú te encuentres, en el trabajo, en tu casa, con tu familia, con tus conocidos, comparte de Jesús. Que tu corazón arda por llevar a cabo la misión que Dios te ha encomendado. Que tus entrañas tengan la compasión por el necesitado. Tenemos muchas herramientas para hacerlo posible, hermanos. No podemos poner excusas ni seguir excusándonos para hacerlo. No esperes a que tu iglesia abra. No esperes, hermano. Hazlo ahora. No esperes a que venga alguien y te diga, te voy a capacitar para que compartas el evangelio. Dios te capacita. Dios está ahí para guiarte. Él te ya ha llamado y te ha capacitado. Y cada día pone en tu camino a las personas que Él desea que tú les hables. Así como un día a ti te hablaron. Así como un día te presentaron a Jesús. Tú hoy puedes hacerlo. Ve y presenta a Jesús. Y diles todo el amor que Cristo tiene por ellos. Diles ese mensaje hermoso de cuánto amó Dios a la humanidad al grado de entregar a su Hijo Jesús. Cuánto amor te tuvo Dios para que hoy estuvieras aquí. Levántate, hermano, y hazlo. Anuncia el evangelio. No te quedes callado. Sé un buen líder como Jeremías. Sé un buen líder como Jesucristo, porque Él fue nuestro mayor ejemplo de liderazgo. Él fue nuestro mayor ejemplo de compasión, de misericordia por el perdido. Él fue el mejor ejemplo que hemos tenido hasta el día de hoy. Sigamos sus pasos y no nos quedemos ahí. Te invito a ti que estás a través de tu pantalla, y si en estos momentos la palabra ha tocado tu corazón, la palabra ha hecho ese rema en tu vida, en tu corazón, y si tú en tu vida aún no has recibido a Jesucristo, yo te invito a que lo hagas en este momento. Que ahí donde estás, cierres tus ojos y le digas al Señor estas palabras. Señor, te doy gracias por la vida que me regalaste. Gracias por tu gran amor. Hoy me arrepiento de mis pecados, de mi maldad. Rompo todo pacto con el enemigo y con el mundo y decido recibir a tu Hijo Jesucristo en mi corazón. Amado Jesús, ven y entra en mi vida y haz los cambios que quieras hacer.
Te reconozco a ti como mi único y suficiente Salvador. Y estoy seguro que a partir de este momento mi vida va a cambiar, porque tu Espíritu Santo estará conmigo. Gracias por tu sacrificio, porque por ti es que hoy tengo la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración y no tienes una iglesia donde congregarte, busca un lugar donde puedas hacerlo. Así como te invito también a que si lo deseas, a nuestra iglesia Vida Eterna, en el momento también adecuado en el que nos permitan abrir nuestras puertas, puedas visitarnos. Y si a lo mejor estás en algún lugar donde que no estés en esta ciudad y te encuentras en otro lugar, busca a Dios en algún lugar, congrégate, busca alimentarte más de la palabra, busca conocer más de Jesús, porque Dios hoy ha llamado a tu vida. Hoy te ha llamado el Señor. Y a todos aquellos que ya conocieron a Jesús, que ya saben y conocen quién es Él, Dios les está hablando en esta mañana. Les está diciendo, ve y comparte el Evangelio. Cumple con tu llamado. Si Dios a ti ya te dio un llamado, para lo que haya sido, si ya te dio un ministerio, ve y cumple. Sé obediente y lleva la palabra, lleva el mensaje. Esa es la palabra que el Señor hoy quiere hablarle a su iglesia, que el Señor hoy quiso darle, no solo a vida eterna, sino todo aquel que nos está viendo. Esa es la palabra que Dios hoy ha querido dar a tu vida. Bendiciones, hermanos. Me dio mucha alegría y un gozo en mi corazón el poder ser el portador de esta palabra. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde ahí donde tú estés. Y toma la palabra, atesórala, ponla por obra también en tu vida, que el Señor se encargará de lo demás. Amén. Bueno, pues bendiciones y a cumplir con el llamado para servir, porque vamos a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bendiciones.